Hola chuladas, ¿cómo están? Espero que estén súper archi que mega recontra ultra bien. Pues el día de hoy, primero que todo, quería ofrecerles una disculpa por la inactividad que he tenido aquí en el canal. Pero el día de hoy les vengo con un tema bastante interesante. Un tema que también forma parte de nuestra sección Dios, tú y yo, aprendiendo sobre su palabra. Es un tema bastante, un poquito amplio, pero yo confío en el Señor en que juntos vamos a poder aprender sobre Él y vamos a ser enseñados por Él por medio de su palabra. Y bueno, antes de comenzar, vamos con el intro. Muy bien. Bueno, pues como puedes ver en el título del video del día de hoy, vamos a hablar sobre lo que es el yugo desigual. Y bueno, la verdad, no vamos a tocar el yugo desigual nada más hablando sobre el matrimonio y sobre el noviazgo, que casi siempre cuando uno oye yugo desigual, pues lo encasilla mucho nada más en estas dos áreas. Pero honestamente, vamos a hablar sobre el yugo desigual presente, no nada más en estas dos áreas, sino en bastantes áreas de nuestra vida. Pero antes que todo, me gustaría decirte que este tema yo lo compartí en lo que fue mi grupo Crece. Los grupos Crece son pues grupos pequeños que nos reunimos en casas para poder aprender juntos sobre la palabra de Dios o darle lectura a su palabra, y asimismo pues creamos amistad. Estos grupos están hechos con los jóvenes de mi iglesia local, el Centro de Fe del Cristo, que la verdad pues tienen una dinámica bastante chévere, bastante interesante. El mío por el momento se está haciendo en línea, no lo llevo yo nada más, lo llevo con una amiga y pues casi siempre lo tenemos los jueves a las 9:30 por la plataforma de Google Meet. Así que si quieres más información, yo con mucho gusto te la puedo brindar. Ya sabes que al final van a estar apareciendo mis redes sociales pues al final de este video o también en la descripción de este video, por si gustas enviarme un mensajito, por si quieres información sobre los grupos Crece, pues me lo puedes decir con total confianza. Si es la primera vez que ves uno de los videos, me ayudaría mucho que le dieras like, que lo compartieras o que comentaras para saber que este tipo de temas que hablamos pues es de tu agrado, y también por si tienes alguna sugerencia sobre algún tema que te gustaría aprender según la Biblia, pues con mucho gusto, pues ya sabes que yo te leo y próximamente podemos sacar un video sobre eso. Y bueno, ya sin más que decir, vamos a comenzar. Ok, bueno, primero que todo, este tema se va a estar basando en el capítulo 6 de 2 de Corintios, verso 14, que vamos a darle lectura. Nos dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ok, ese es el versículo base que vamos a tener ahorita en este tema. Y bueno, primero que todo debemos descomponer la palabra yugo desigual para comprender pues qué significa, ¿no? El yugo desigual está conformado por dos palabras, la primera, yugo, y la segunda, desigual. La definición de yugo, según un yugo físico, pues nos dice que originalmente es un travesaño o armazón de madera que sirve para unir a dos animales de tiro, por ejemplo los bueyes o las mulas, por la cabeza o el cuello. Su función principal es permitirles trabajar juntos repartiendo el peso para arrastrar un arado o un carro. Esto casi siempre se usa para arar la tierra para los huertos. Y a continuación te voy a estar mostrando en pantalla una imagen de lo que es el yugo, en cuanto hablamos de un yugo físico. Y ahora vamos a pasar a la definición de yugo según pues, por ejemplo, el diccionario
o el internet cuando buscamos saber qué significa. Ok, aquí encontramos puntos importantes que quieren decir yugo. El primero es ley o dominio superior que sujeta y obliga a obedecer. El segundo es carga pesada, prisión o atadura. Y por último, encontramos que cuando nos sujetamos a un yugo, significa que nos sometemos a su dominio o cedemos a su ascendencia, a su ascendente, influencia y sugestión. Estamos sujetos, pues, a un yugo. Cuando se nos quiere imponer un yugo, pues, lleva total sometimiento y sujeción y tiene dominio sobre uno. Ok, ahora vamos a pasar a la segunda palabra que conforma yugo desigual, que es desigual. La definición según el diccionario y el internet nos dice lo siguiente: que no es igual, que es diferente, que no es equitativo. Después encontramos que es voluble o variable, que no es parejo ni constante. Esto es tratándose del comportamiento de una persona o de ciertas cosas. Ok, ahora que sabemos ya el significado de estas dos palabras que conforman yugo desigual, pasamos entonces a una definición que es que el yugo desigual es cuando dos personas se unen o toman decisiones, pues, importantes y lo hacen juntos. Ojo, aquí. Pero estas dos personas no comparten los mismos valores, principios o forma de pensar, lo que puede provocar conflictos y hacer difícil avanzar en la misma dirección. Vale, ahora que ya sabemos los significados de las palabras que conforman yugo desigual y de yugo desigual, vamos a pasar a lo que nos importa más y que es necesario que sepamos. Y esto es, ¿qué dice la Biblia sobre el yugo desigual? Si recuerdan, el versículo base que leímos al principio de este video fue 2 Corintios 6:14, pero ahora vamos a leer 2 Corintios 6:14 al 15, que nos dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Vale, lo que el apóstol Pablo quería enseñarnos en estas dos porciones de la Biblia, pues primero que todo era el convencer a la iglesia de Corinto de no unirse con personas no creyentes. ¿Y cómo hizo esto? Primero que todo hizo una comparativa. Comparó a la luz con las tinieblas, refiriéndose al creyente y al no creyente. Y también hizo la comparativa entre Jesús y Belial. Qué dato interesante. Belial viene del hebreo indignidad o vileza. Y si tú indagas un poquito más profundamente sobre este verso, que es el 15, vas a encontrar que aquí hace la comparativa entre Jesús y Satanás. Pero un dato muy interesante es que si leemos más adelante de estos versos, específicamente los versos 16 y 18 de 2 Corintios capítulo 6, encontramos lo siguiente. Vamos a darle lectura. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: hablaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ok, aquí también encontramos que el apóstol Pablo nos enseñó varios puntos importantes en estos versos del 16 al 18. Que si estás tomando nota, pues anota lo siguiente. Lo que nos enseñó Pablo en estos versos
número 1 es la importancia de no tener una relación más profunda con personas no creyentes. ¿Y quiénes son las personas no creyentes? Pues no solamente son las personas que no conocen de Dios, sino también aquellas personas que tienen valores, creencias y propósitos de vida diferentes a los tuyos. El siguiente punto importante es que debemos recordar que tú y yo somos el templo del Dios viviente, por lo cual tenemos que cuidar muchísimo qué es lo que vemos, qué es lo que hacemos, con qué personas nos relacionamos e incluso lo que consumimos. ¿Por qué? Porque tú y yo somos el templo del Dios viviente y debemos de cuidar de este templo. Siguiente punto importante es que debemos apartarnos de las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque debemos cuidarnos. Ay, vamos a volver a... Se va a ir muy redundante, pero vamos a tener que seguir cuidándonos porque somos el templo del Dios viviente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay que apartarnos de las cosas del mundo. Vale, pero ahora tal vez tú te preguntarás, oye Linda, vale, ya sé la definición de yugo desigual y que el Señor no desea que yo me una con un yugo desigual, pero ¿cómo puedo identificar a un yugo desigual? Pregunta bastante interesante. Bueno, pues como te lo mencionaba al principio, casi siempre cuando hablamos de yugo desigual, se nos viene a la mente un noviazgo o un matrimonio, ¿no? Casi siempre es en esas dos relaciones intrapersonales con las personas. Pero déjame decirte que el yugo desigual no solo se encuentra en esas dos áreas, ya que podemos encontrarlo también en nuestra familia, con nuestros amigos y compañeros de la escuela, con nuestros amigos y compañeros del trabajo, nuestros amigos y compañeros de la iglesia incluso, y por supuesto no vamos a dejar de lado también en el matrimonio y en el noviazgo. Y no sé si esto te haya abierto un poquito más el panorama del yugo desigual, pero yo te voy a confesar que en el tiempo que yo llevo conociendo de Dios y que Él me permitió ser un poquito más docta en este tema del yugo desigual, para mí sí fue muy sorprendente porque, pues sí, mi mente nada más pensaba noviazgo y matrimonio. Pero, pues Él nos hace ver que no solo está en esas dos áreas de nuestra vida. Ok. Vale. Y conforme a la palabra, vamos a responder esta pregunta. ¿Con qué personas no debo relacionarme para no caer en un yugo desigual? Pregunta muy interesante, ¿no? Pues vamos a pasar a leer el libro de Proverbios capítulo 13, 20, porque aquí nos habla de las personas necias, que son las primeras personas con las que no tenemos que tener pues una relación más profunda, una amistad o pues ya si lo quieres ver más desde el punto que todo el mundo conocemos, incluso un noviazgo. Proverbios 13:20, que va a estar apareciendo aquí en la pantallita, nos dice lo siguiente: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Los que hemos sido quebrantados sabemos que es un proceso bastante duro al que el Señor nos hace pues enfrentarnos a veces, porque Él necesita un cambio verdadero en nosotros. Y sí, es muy duro el quebrantamiento, claro que sí. Nadie dijo que fuera algo, súper bonito. Aquí nos está haciendo la advertencia de que no debemos de juntarnos con los necios para no ser quebrantados. Primer yugo desigual, las personas necias. Pasando con el siguiente, encontramos a las personas con un enojo intenso, o como lo conocemos en la Biblia, las personas que son iracundas. Y esto lo encontramos en Proverbios 22, del 24 al 25. Vamos a darle lectura, que dice así: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma.
Ok, aquí yo siento que la advertencia es bastante clara. No te entremetas o no te juntes con la persona de un enojo, intenso, o una persona iracunda. Porque lo que van a hacer ellos, pues, primero que todo es que vas a aprender sus maneras. Tal vez hasta puedes perder tu dominio propio por juntarte con este tipo de personas, porque van a enseñarte a enojarte más que a tener control de tus emociones y en cambio reaccionar mal. Y eso es malo porque aquí dice que estás poniendo lazo para tu alma, y eso puede ser una piedra de tropiezo enorme. Siguiente yugo desigual que encontramos en la palabra son las personas chismosas. Eso lo encontramos, amado, en Proverbios 20:19, que dice así: el que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Yo hace algún tiempo les decía a mis jóvenes en el grupo Crece que honestamente pues no nos fiáramos mucho de las personas chismosas, porque así como nos juntamos con una persona y viene y nos trae un chisme de alguien más, ¿qué te asegura que esa persona no va a estar hablando de ti después? O sea, que no chismos, es lo que tú le cuentes. Pero también aquí quiero hacerte la invitación a que tú y yo tampoco seamos personas chismosas, para no ser un yugo desigual o piedra de tropiezo en la vida de las personas que o recién están conociendo de Cristo o que ya conocen de Cristo. No seamos un yugo desigual, no seamos personas chismosas, aunque nos cueste muchísimo trabajo. Siguiente, aquí nos menciona a los pecadores, que son aquellas personas que cometen cosas que se rebelan en contra del Señor o que van en contra de los principios que el Señor nos enseña. Eso lo encontramos en Proverbios 1, versos del 10 al 15, que ya sabes, va a estar apareciendo aquí en la pantallita. Nos dice lo siguiente: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Aquí va la advertencia que nos hace el Señor en el 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Y pues más claro no puede estar. El pecador lo único que busca es derramar sangre inocente, es buscar el mal de personas inocentes. Y la verdad, yo me imagino y yo pienso que si uno está en Cristo, pues se vuelve nueva criatura y sus pensamientos son guardados en Cristo Jesús, y cambiamos incluso nuestra forma de pensar, de actuar, de decir, todo. No buscamos el mal para nuestro prójimo como el pecador, sino que buscamos que nuestro prójimo pueda ser bendecido y que pueda seguir creciendo en su relación con Dios, o que pueda conocer incluso de Él si es que aún no conoce. Siguiente yugo desigual que encontramos, pues aquí te lo voy a leer, es una advertencia que nos hace el Señor. Y esa advertencia la encontramos en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Este lo puse en una versión pues bastante diferente, porque la verdad siento yo que es un poco más clara en esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, que si le damos lectura nos dice lo siguiente: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios.
Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y como lo dice el Señor, aléjate de esa clase de individuos. Wow, no te voy a mentir, yo cuando busqué este versículo y el Señor lo puso a mi alcance en esta versión, quedé bastante sorprendida y a la vez muy triste y preocupada, porque pues honestamente en estos tiempos siguen habiendo ese tipo de personas desobedientes, soberbias, que buscan nada más, bueno, algo que les beneficie nada más a ellas mismas, su economía, con que ellos estén bien, a los demás no les importan para nada. Bueno, vamos a pasar con las siguientes personas que debemos evitar, que son las personas inmorales. Eso lo encontramos en 1 Corintios 15, versos 33 y 34, que si le damos lectura dice lo siguiente: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Aquí la verdad, pues nos está haciendo una gran advertencia sobre que tenemos que evitar pues a las personas inmorales, a las personas que pues lo único que pueden compartirnos son cosas que no nos benefician y que en cambio nos alejan mucho más de Dios. Conversaciones pues inmorales o groseras, o hablan desde su ignorancia, no meten ni siquiera a Dios en la conversación. Siguiente tipo de personas que encontramos son los creyentes con actitudes desordenadas. Que los creyentes con actitudes desordenadas, la verdad cuando estaba buscando sobre este tema y me encontré con este versículo que ahorita le vamos a dar lectura, yo me quedé bastante sorprendida y miren, yo no les voy a mentir. Incluso en nuestra casa, en nuestra iglesia, no estamos exentos de conocer yugos desiguales en cuanto a la amistad o al compañerismo. No nada más referente al noviazgo y ya, sino también referentes a la amistad y el compañerismo. Y es bastante duro ver este verso porque sí te pone muy triste. Y a veces te sientes un poquito decepcionado y dices, híjole, ¿no será que yo también he llegado a ser así? Pues yo lo que les digo es que lo mejor que podemos hacer es evitar ser así. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 5:11, que nos dice lo siguiente: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, o idólatra o maldiciente, o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. La verdad, pues si nos ponemos a analizarlo un poco, claro, ningún cristiano es perfecto, pero eso no debe ser una excusa para seguir pecando. En cambio, debe de ser algo que nos incite a seguir fortaleciéndonos en Dios y evitar pues el cumplir este tipo de cosas. Aquí lo más fuerte es que incluso dice, ni con ellos aún comáis, porque al menos, no sé, con nuestros amigos nos hemos sentado a comer, hemos compartido momentos íntimos en los que hemos tenido pues conversaciones más personales, hemos abierto nuestro corazón incluso cuando estamos comiendo juntos. Pues aquí te hace la advertencia, ten cuidado con los creyentes con actitudes desordenadas o también incluso con los creyentes de doble moral. Y tampoco nosotros seamos ese tipo de creyentes con actitudes desordenadas, para no desviar a las personas de Dios. Y bueno, ya que hemos hablado del yugo desigual, ahora quiero hablarte de un yugo que vale la pena cargar sobre tus hombros y que es por completo importante que llevemos con Jesús. Y este es el yugo de Cristo. Y bueno, aquí como dice, Jesús nos está dando la invitación de llevar con Él
su yugo sobre nosotros. Esto lo encontramos en Mateo 11, versos del 29 al 30, que ahorita vamos a darles lectura. Nos dicen lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y pues sí, el yugo de Cristo sobre nuestros hombros, es yo creo que el que más vale la pena llevar, porque aquí no nada más lo llevas tú, lo está llevando Cristo junto contigo, lo están llevando los dos, para que los dos vayan hacia un mismo camino. Recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y es aquel que nos lleva al Padre. Entonces, pues al ser un yugo fácil de carga ligera, pues es el yugo que vale la pena que como hijos de Dios llevemos sobre nuestros hombros. Y bueno, pues por último vamos a pasar ya a la conclusión de este tema, que fue el yugo desigual. Que en conclusión, pues primero que todo debemos de ser cuidadosos con quienes nos relacionamos. Y también qué yugo es el que nos permitimos llevar sobre nuestros hombros. Y claro que ese yugo que nos permitamos llevar, debemos llevarlo las dos personas que estamos dispuestas a llevarlo, no nada más una sola, porque se vuelve un yugo desigual. Aparte de que la carga se vuelve pesada y no llevan pues un propósito juntos, y pues eso es algo que pues no es beneficioso para ninguna de las dos partes, porque no caminan juntos hacia un propósito. Cada quien jala para su lado, o tal vez nada más uno jala el yugo. Después hemos aprendido que lo más importante es que ese yugo te acerque más a Cristo. Y por supuesto, que ese yugo no te tiene que alejar de tus convicciones y tus valores como hijo de Dios. Wow, la verdad, este tema es muy interesante. Ahora que lo he conocido, que lo he experimentado también, puedo decirte que cuando tú le pides al Señor que te dé discernimiento para saber si esas personas deben estar en tu vida o no, te vuelves más sabio y también pues te ahorras muchísimo dolor en tu corazón. Pero también para aquellos que ya lo vivieron, yo sé que el Señor puede usarlos para guiar a aquellos jóvenes que pues aún no lo viven, y esperemos en Dios no lo vivan, que puedan evitarlo, o que si llegan a encontrarse con un yugo desigual, pues puedan saber cómo actuar, cómo pensar, qué decisiones tomar, cómo alejarse incluso. Y nuevamente, por último, quiero volverte a hacer la invitación a los grupos Crece. Si tú tienes dudas o quieres información, puedes mandarme mensajito y yo con mucho gusto voy a brindarte la información. Aquí van a estar apareciendo mis redes sociales. En todas actualmente estoy muy activa y puedo responderte las dudas que tengas, o si tienes alguna petición de algún tema. Y bueno, eso es todo por mi parte. Que el Señor te bendiga mucho. Si te gusta este tipo de contenido, ya sabes que me ayudas mucho compartiéndolo, dándole like, porque sí sé que te gusta este tipo de contenido y puedo seguírtelo trayendo. Espero yo en Dios ya traerlo un poco más frecuentemente. Y le doy muchísimas gracias a Dios por permitirme compartir este tema contigo. Espero te haya sido de ayuda, espero pues te haga también cuestionarte y ser un poquito más sabio en este tema. Nos vemos y que Dios te bendiga mucho. Bye.